Buenos días, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 8 de mayo de 2022. En esta ocasión retransmitiendo desde mi casa y os voy a compartir hoy la sexta entrega o el sexto capítulo de el mensaje, el libro del Apocalipsis. En esta ocasión voy a leer en Apocalipsis 2, 12, 17 el mensaje a Pérgamo. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero te retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, estamos ante el tercer mensaje. Hemos visto primeramente el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, y esta tercera iglesia de Asia era el mensaje a Pérgamo. Pérgamo estaba situada a unos 80 kilómetros al norte de Sardis y a unos 30 kilómetros sobre el mar Egeo, sobre un montículo. Era la capital romana de la provincia de Asia. Por tanto, era un centro diplomático y un centro administrativo. Tenía una gran biblioteca con más de 200.000 pergaminos solamente por detrás en importancia de la biblioteca de Alejandría. Tenía muchos altares, edificios construidos, como lo era el construido al dios Zeus, un altar a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, también a Eucalipto, dios de la medicina, Dionisio, dios del vino y de las bacanales, y también se adoraba a la diosa Roma y a los Césares, al César. Quien da el mensaje como en las otras iglesias de Jesús. Y aquí se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Identificamos la espada aguda como la palabra de Dios. La espada pronunciada por Jesús es la palabra de Dios, el Evangelio, y es una espada de dos filos, o sea, puede ser para salvación o puede ser para condenación. Para salvación a los que creen en ella, y para condenación a los que la rechazan. Y aquí el Señor Jesús, como dice, escribe al ángel, que como hemos dicho con anterioridad, el ángel es el mensajero, el encargado de dar el mensaje de parte de Jesús a esta iglesia. Les dice: yo sé dónde moras, sé dónde vives, y dice dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué Jesús les dice a la iglesia de Pérgamo que moras donde está el trono de Satanás? Y evidentemente, repasando el tema de la ciudad, podemos concluir que había una razón poderosa para ello, pues que era una ciudad, un gran centro cultural, pero también una ciudad muy pagana, que no adoraban a Dios, sino que adoraban a Zeus, que es la máxima divinidad. Había un altar, como hemos dicho, a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, a Eucalipto, dios de la medicina. Dionisio era adorado, dios del vino y de las bacanales, que tenía sacerdotisas en su templo que no eran más que prostitutas. Y se adoraba a la diosa Roma y al César. O sea, vemos que era un centro de idolatría donde se adoraba a divinidades que
no tenían ninguna dignidad de ser dioses, solamente inventados, y por lo tanto era un centro de idolatría, y que estos dioses están dominados, en realidad son espíritus inmundos dominados por el mismo diablo, por el mismo Satanás, que el Señor los reprenda. Por eso dice que mueras donde está el trono de Satanás. Y no solamente eso, sino que los cristianos eran, por tanto, enemigos de ellos, porque los cristianos predicamos que solo hay un Dios y solo un Salvador, que es Jesucristo, hecho hombre. Y les alaba porque dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eran valientes. Dice: no has negado mi fe ni siquiera cuando mi siervo Antipas fue muerto entre vosotros. Antipas se dice que fue discípulo de Juan y obispo o pastor de la iglesia de Pérgamo, y la tradición dice que fue cocido lentamente, o sea, fue torturado hasta la muerte de esa manera tan tremenda. Por lo tanto, era una iglesia que tenía buen testimonio, sabía en quién creía, y que algunos de ellos, como dice aquí Antipas, el cual Jesús le dice mi siervo fiel. Pero dice: tengo algo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti. Que retienes la doctrina de Balaán. Balaán en el Antiguo Testamento era un sacerdote que un rey pagano le dijo que profetizara contra Israel, pero dijo que no podía profetizar contra Israel, no podía maldecir, ¿no? Porque el mismo Espíritu de Dios se lo impedía. Y no funcionaba esto contra Israel. Pero le dijo a Balac, creo que era el rey moabita, le dijo: hay otra forma de hacer caer a los judíos, a los hebreos que confían en Jehová, que confían en el Señor. Y muchas mujeres de Moab fueron en busca de los israelitas y se relacionaron con ellos, los hicieron pecar, tuvieron relaciones sexuales con ellas y los atrajeron hacia su idolatría. No pudo Balac vencer a los israelitas por medio de una confrontación directa, pero sí por medio de una seducción y por medio de traerlos a las costumbres paganas de los moabitas, ¿no? Y aquí está diciendo: tienes la doctrina de Balaam, que enseña a mis hijos a fornicar, a comer los sacrificados de los ídolos y cometer fornicación. Y era una sociedad evidentemente corrupta, donde la gente disfrutaba de cualquier manera sin poner límites, quizás no todos, pero muchos, y algunos de ellos estaban en la iglesia, algunos de ellos estaban dentro de la iglesia. Por un lado decían que adoraban a Dios y por otro se iban a cometer fornicación, a ir en pos de dioses paganos. También habla, y tienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, y ya hemos dicho que la doctrina de los nicolaitas seguían a un tal Nicolás, y que más o menos decía que no importa que vivas como quieras, que lo que tú hagas con tu cuerpo no tiene repercusión en tu alma. Y estaban totalmente equivocados, ¿no? Porque no puedes decir que crees y al mismo tiempo hacerlo mal. Por lo tanto, el Señor les dice a la iglesia de Pérgamo: tengo estas dos cosas contra ti. Y el versículo 16 es un llamado al arrepentimiento. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como hemos dicho, la espada se presenta a Jesús como el que tiene la espada de dos filos, y con la misma palabra, que puede ser para salvación en este caso, dice que pelearía contra las personas que estaban en la iglesia, que estaban siendo condescendientes con la idolatría y la fornicación que había en Pérgamo,
Y dice, si no te arrepientes, yo mismo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y al final dice, al que venciere, siempre acaba diciendo en el tema, en el mensaje de las iglesias, al que venciere, le daré de comer del maná y una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. El maná era lo que el Señor dio a comer a los hebreos cuando estaban en el desierto, que llovió maná del cielo. Aquí tiene el significado del alimento espiritual. En contra del alimento carnal y pagano del mundo, el Señor nos da el alimento espiritual de su palabra. Y una piedrecita blanca. Se dice que las piedrecitas blancas se daban a los vencedores de los torneos, y también se dice que cuando había un juicio y alguien salía absuelto, se le daba una piedrecita blanca con su nombre. Si salía condenado, se le daba una piedra negra. Y en este caso tiene la significancia, el significado de que Dios le da un nombre nuevo a los que creemos en Él, a los que creemos en Jesús y somos por tanto sus hijos. Un nombre nuevo en la piedrecita blanca que solamente el que lo recibe conoce. Y podemos aprender mucho de esta iglesia de Pérgamo, de que no habían negado el nombre de Jesús, de que no habían negado la fe de Jesús. Dice, no has negado mi fe. Pero condescendían con costumbres malas, con costumbres de idolatría. Permitía que algunos de sus miembros adoraran a otros dioses, que cometieran fornicación. Recordemos que el templo del dios Dionisio, las sacerdotisas que ministraban no eran más que prostitutas, que tenían relaciones con los fieles. Y la fornicación espiritual es cuando uno que dice creer en Dios está también asumiendo costumbres paganas y costumbres y malos hábitos, ¿no? Por lo tanto, aquí también dice en el 16, llama al arrepentimiento, dice, por tanto arrepiéntete, porque si no pelearé contra aquellos que estaban actuando mal con la espada de dos filos. Dios siempre da ocasión, el Señor siempre da ocasión a que nos arrepentimos, sea cual sea tu situación, siempre que te arrepientas, siempre que confíes en Jesús, siempre que le entregues tu vida y te confieses como pecador, como pecadora, y le aceptes como único y suficiente Salvador, Jesús te da el perdón y tendrá preparado para ti el alimento espiritual, el maná espiritual y esa piedrecita blanca con tu nombre, para que goces de la felicidad eterna juntamente con Jesús en los cielos y todos los santos. Bueno, esta exposición de hoy un poquito más larga que lo que viene siendo habitual, pero saludo desde aquí, desde Benidorm, desde todas las partes del mundo donde me escucháis, y que el Señor os bendiga.